Hola, soy Francisco Blaune y bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo, que vamos a dedicar otra vez de manera íntegra al conflicto entre Hamas e Israel a través de una entrevista a Mauricio Amar, que es del Centro de Estudios Árabes de la Universidad Católica de Chile. Obviamente una postura que contrasta con la que tuvo, por ejemplo, con el señor Gabriel Ben Tasgal, que entrevisté también para este programa. Así que vamos con la entrevista y las posiciones de Mauricio Amar. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Quería preguntarte, antes de empezar, esta polémica en torno al bombardeo, el ataque a este hospital, ¿no? en Gaza, hay versiones encontradas, ¿no? Y hay varios medios que están comenzando a estudiar el asunto. Está Al Jazeera, el Le Monde también, y me parece que algunos otros por ahí están estudiando el asunto para ver finalmente quién tiene la razón. Desde tu punto de vista, según lo que has podido ver, ¿tienes una opinión definitiva o es que piensas que todavía eso merece ser aclarado? Bueno, la verdad, Francisco, es que después de que Israel mintiera descaradamente sobre la existencia de 40 bebés decapitados, de que hablara de mujeres embarazadas a las que les habrían abierto el estómago, que habían niños en jaulas, y que se ha evidenciado que todo eso es falso, y a esto hay que sumar que ninguna de las pruebas que Israel ha entregado resultan de ninguna manera una explicación del bombardeo, sino todo lo contrario. Se ha demostrado que son pruebas falsas, ¿no? Como los audios, por ejemplo, que entregaron, los videos que entregaron en este primer momento, todas pruebas falsas, ¿no? Y entregadas directamente por el propio Estado de Israel. Entonces, la verdad es que no habría por qué suponer, ¿no? que eso haya sido un misil lanzado por Hamas o la Yihad. Además, considerando que el impacto, digamos, sobre el hospital no guarda ninguna relación con la capacidad que tienen los cohetes de ambas organizaciones. Ya. O sea, a mí me parece que es evidente que fue Israel. O sea, claro, para ti el problema de falta de credibilidad que considera que el gobierno israelí tiene, por lo que has mencionado, te llevaría a pensar Exacto, claro. efectivamente que ellos han sido los responsables. Ahora, estaba leyendo un artículo de Le Monde donde mostraban la foto del impacto en el suelo y decían que ese impacto aparentemente, aunque obviamente faltan más estudios, pero según el diario Le Monde, el impacto no correspondería, según ellos, a las bombas que lanza normalmente el ejército israelí. Entonces pareciera que efectivamente el tema tiene todavía para ser estudiado, ¿no? O sea, probablemente se tiene que estudiar, pero yo te recomiendo ver los informes que ha publicado Forensic Architecture, una organización, digamos, cuyo director es Eyal Weizman, israelí, y que en estudios, digamos, con los datos que se dispone, es una organización de verdad muy serio el trabajo que hacen, y es evidente, digamos, por parte de ellos, al menos en los estudios preliminares, que la versión israelí no corresponde con la realidad. Bueno, buen dato el que me das y también, también al público, por supuesto, que eventualmente puede, bueno, mirar lo que tú has mencionado. Ahora, a mí me interesaba un poco también ver un poco la actitud de los países árabes en torno a la guerra, ¿no? Últimamente parecía que los estados árabes estaban dejando un poco el tema de los palestinos un poco olvidándose, ¿no? Incluso Arabia Saudita ya estaba negociando la posibilidad de reconocer a Israel. Claro, lo que ha ocurrido ahora ha cambiado totalmente el panorama, ¿no? Vamos a ver qué sucede, porque hasta ahora no veo tampoco de Emiratos Árabes Unidos o Bahrein se habían pronunciado de manera muy firme. Sí, la gente, porque hay obviamente una contradicción entre lo que la población desea o manifiesta y lo que el gobierno hace. Veo un silencio por parte de algunos gobiernos árabes, o en todo caso bastante suaves. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que todo esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? El mundo árabe efectivamente es un mundo en general dominado por gobiernos autoritarios, ¿no? Y gobiernos que por lo menos desde el año 67, desde el fin del panarabismo, ¿no? Como tendencia unificadora dentro del mundo árabe, han avanzado cada vez más en una suerte de desafección respecto a la cuestión palestina.
¿no? Eso es una cuestión evidente. Y que comienza en el siglo XXI a plasmarse en una serie de intenciones de normalización con el Estado de Israel, que, bueno, uno podría decir que Arabia Saudita desde el origen está detrás de ese movimiento, ¿no? Solo que no quiere ser el primero en hacerlo. Impulsa a Emiratos Árabes, también está Marruecos, ¿no? Que eh, ha llegado a Marruecos un... siempre tuvo una relación ambivalente con Israel desde el inicio, me parece, ¿no? Marruecos siempre estuvo muy cercano a Israel de manera oficiosa, si se quiere, ¿no? Claro, pero sí es durante los últimos años donde ha ido concretando efectivamente la normalización de relaciones. Y a eso hay que sumar también que existen otros estados que tienen una normalización hace ya bastante tiempo, ¿no? O sea, desde los años 90 Jordania, desde el año 79 Egipto, ¿no? O sea, efectivamente el mundo árabe, pero como tú bien dices, el mundo árabe visto desde sus gobernantes ha dejado solos a los palestinos, ¿no? Y más bien han utilizado el nombre de Palestina como un recurso retórico, ¿no? Porque saben que los pueblos tienen otro sentir, digamos, ¿no? El mundo árabe como pueblos árabes, bueno, eso es lo que se está viendo de hecho ahora, ¿no? Para ellos la cuestión palestina es una cuestión definitoria de la propia identidad del mundo árabe, ¿no? De O acuerdo. sea, hay una cuestión súper importante en la defensa de Palestina, ¿no? De hecho, hay que recordar que la palabra Nakba, ¿no? Que es ese proceso que se inicia en 1948 y que no termina hasta hoy, Y eh, para el público, Nakba significa una especie de gran tragedia, ¿no? Ligada un a que desastre, una catástrofe, tuvieron que ¿no? salir de los territorios que ocupaban desde siglos, ¿no? Exactamente, la Nakba de 1948 es el momento en que se crea el Estado de Israel, el 15 de mayo de ese año, más de 700.000 palestinos son obligados a salir, digamos, de sus hogares, que se convierten en una cantidad enorme de desplazados, refugiados, ¿no? Ujú. Muchos de ellos, de hecho, están en la Franja de Gaza, ¿no? O sea, la Franja de Gaza, hoy día, cerca del 70% de la población es población descendiente de los refugiados palestinos de la Nakba, ¿no? Entonces, y muchos de los poblados que fueron atacados por Hamas el 7 de octubre, muchos de esos poblados eran antiguas ciudades palestinas, antiguas aldeas, que fueron masacradas y fueron destruidas y convertidas en ciudades y aldeas israelíes. Y volviendo al origen de la pregunta que tú hacías, la Nakba como catástrofe, inicialmente, cuando fue pensada por un intelectual sirio, Constantin Zureik, Nakba, en tanto catástrofe, significaba sobre todo una catástrofe moral del mundo árabe, ¿no? Era una catástrofe moral de un mundo árabe que había sido incapaz, ¿no? de frenar el colonialismo que finalmente termina siendo el último reducto del colonialismo en el mundo, ¿no? Que es Palestina. Ahora, ¿tú qué opinas? Yo entrevisté a un israelí que se llama Gabriel Ben Tasgal. Bueno, él en consonancia con varios israelíes que sostienen lo mismo, ¿no? Que eso en el fondo no es un tema territorial, sino religioso. ¿Qué te parece esa postura? Mira, vi una parte de la entrevista y es súper curiosa la argumentación, porque él dice, el mundo ha mantenido una versión de que esto es un conflicto territorial y en realidad esto es un conflicto religioso, ¿no? Y la verdad es que uno podría decir precisamente lo contrario. La mayor de las veces como se presenta el conflicto, ¿no? Es un conflicto entre musulmanes y judíos, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Benjamin Netanyahu cuando dice, estamos frente a ISIS, ¿no? Jamás es ISIS. ¿Qué es lo que está intentando hacer? ¿No? Evidentemente está tratando de homologar a Hamas con una suerte de Islam radical, digamos, que dicho sea de paso, ISIS nunca intentó atacar a Israel, y ese es un asunto interesante también, pero te fijas que precisamente el argumento tradicional de cómo los medios presentan el problema palestino-israelí es a través de mostrar esto como un conflicto religioso, cuando en realidad yo diría, incluso más que territorial, es definitivamente un conflicto político, ¿no? Ujú. Porque esta cuestión se trata de que aquí, cuando se crea el Estado de Israel, hay un pueblo, el pueblo palestino, al que se le niega sistemáticamente el derecho a la autodeterminación, ¿no? Es decir, el gran problema aquí, el gran problema que incluso impide avanzar en cualquier tipo de negociación, es que Israel
no reconoce el derecho de los palestinos a autodeterminarse, ¿no? Sin embargo, había intentos de negociación, uno que hubo con Yasser Arafat en Camp David, ¿no? En ese momento el primer ministro de Israel era Ehud Barak, y por supuesto con Clinton. Bueno, ahí fracasó, obviamente fracasó. Después hubo otro entre Olmert y Mahmoud Abbas. Entiendo que en el caso de la primera negociación, que fue con perdón, el anterior, Ehud Barak, no estoy seguro, pero me parece que había el tema de los refugiados, que eventualmente era uno de los problemas más complicados, ¿no? Pero Israel había, según un artículo que leí en New York Times, porque había que refrescar un poco nuestras historias, decía que Israel había aceptado que los refugiados fueran admitidos en Cisjordania. Obviamente ya no a Israel, porque ya no existía en su poblado, pero sí a Cisjordania. Y aún así fracasó. ¿Tú tienes algunos datos adicionales de por qué fracasó esa negociación? Claro, lo que pasa es que las negociaciones de Taba, que son digamos, donde finalmente Israel hace la presentación de su proyecto, ¿no? Eh, en realidad siguen incluyendo, mira, yo no sé si tú has visto el mapa de Cisjordania, o sea, el mapa de la Cisjordania de acuerdo a las áreas A, B y C, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Sí, sí. Eh, bueno, Cisjordania es un territorio, digamos que, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, está absolutamente fragmentado y atravesado por una malla de asentamientos, Así ¿no? es. Con el tiempo esa cuestión se ha ido agravando, ¿no? Ahora existe un muro que lo aísla completamente del resto de Israel, y además existe un sistema de carreteras segregadas, ¿no? Así Que es. comunican directamente a los asentamientos con el resto de Israel, y a los palestinos en realidad los deja sin posibilidades de movilidad. Los Ujú. acuerdos de Taba, que efectivamente fueron el último intento que se llevó a cabo digamos, en la línea de los acuerdos de Oslo, en realidad no modificaban esa realidad. Es decir, la propuesta de un Estado palestino, como tú dices, era un Estado palestino que recibía a los refugiados en los territorios de Cisjordania, no modificaba el estatus de los asentamientos, y establecía además que ese Estado palestino debía ser un Estado desmilitarizado y absolutamente incluido dentro de las fronteras de Israel. Es decir, los palestinos no iban a tener frontera ni con Jordania ni con Egipto, ¿no? O sea, toda la parte, la parte fronteriza con Jordania iba a quedar en manos de Israel entonces. Exactamente, quedaba la parte palestina como una suerte de isla, manteniendo además un grado de fragmentación, ¿no? Claro. Eh, Aunque se por lo decía tanto, que iban a destruir algunos asentamientos y en algunos casos compensar con territorio israelí. exactamente, Aún así se exactamente. mantenía la fragmentación, claro, claro. Claro. Entonces, la verdad es que todos esos intentos, en el fondo, que se dan dentro del marco de los acuerdos de Oslo, ¿no? Si al final son los acuerdos de Oslo los que están operando atrás. El punto es que en ninguna parte, finalmente, de ese proceso se considera la necesidad de los palestinos de autodeterminarse, ¿no? Es decir, siempre quedan bajo un estatus jurídico aminorado frente al Estado de Israel. De acuerdo. Y ahora, en todo caso, bueno, esta explosión de violencia ahora plantea problemas diplomáticos muy graves. De alguna manera, ¿tú crees que finalmente lo que había avanzado Israel con algunos países árabes podría estar en cuestionamiento ahora, si no por la voluntad de los gobiernos, en todo caso, los gobiernos empujados por la calle árabe? Eventualmente Israel podría Mm. volver a una situación anterior en la que estaba bastante aislado en el Medio Oriente. ¿Tú crees que eso es una cosa que podía pasar a raíz de lo que está de este ataque de Gaza? Mira, la verdad es que uno, en términos éticos, podría esperar que eso ocurriera, si es que creyera, digamos, o tuviese alguna esperanza en algo así como el mundo árabe o la comunidad internacional, pero la verdad es que aquí hay otro elemento que no hemos puesto sobre la mesa, que son las reservas de gas que existen cerca de la franja de Gaza, internándose en el mar Mediterráneo, Ujú. ¿no? Es decir, es muy probable que detrás de esto también exista una intención de Israel de colonizar la franja de Gaza, de anexionarla y explotar el gas. Y ahí uno podría, como siempre ha ocurrido en este conflicto, Israel lo que va haciendo es crear hechos consumados, ¿no? Y sobre eso intentar, una vez que ya ha logrado realizar una limpieza étnica sobre los palestinos, ¿no? Comienza a negociar con países árabes que son lo suficientemente débiles por su posición también frente a Estados Unidos y al propio Israel.
Entonces es muy probable que el gas sea una cuestión que tiente tanto a Israel como a Egipto, ¿no? Y al propio Jordania, porque es un elemento, digamos que es una zona donde hay problemas de energía, ¿no? Egipto tiene problemas serios de energía. Y de Bueno, hecho se especulaba que, no sé si tú sabes, pero la Autoridad Nacional Palestina tenía conocimiento de la existencia de estas reservas de gas desde la época de Yasser Arafat. Y uno de los proyectos era precisamente que los palestinos explotaran el gas, ¿no? Y eso iba a convertir el mismo proceso de paz en una cuestión, entre comillas, económicamente virtuosa, ¿no? Sin embargo, Israel finalmente siempre se opuso a esa posibilidad y ya definitivamente se terminó cuando Israel se retira unilateralmente de la Franja de Gaza, ¿no? Y luego, años después, comienza un bloqueo, que es el que digamos, hace 16 años continúa hasta hoy, ¿no? Pero esos son recursos que están ahí y que probablemente Israel quisiera poder echar mano a eso, ¿no? Y crear una suerte de circuito energético entre Jordania, Egipto y probablemente exportación de gas a Europa. claro, de hecho creo que Israel ya está explotando, ¿no? Ya está explotando gas en la parte más hacia Israel. Ahora, lo que ellos dicen, que al contrario, ellos esperaban, ¿no? Que también hacer aprovechar a los de Gaza, que podían también aprovechar el gas que está frente al enclave. Pero en fin, esa es la posición del gobierno israelí. En todo caso, y ya para cerrar, también siempre en el punto de vista diplomático, ¿cómo ves la postura de Biden que ha, digamos, bueno, ha adoptado por supuesto posición a favor de Israel, pero al mismo tiempo está tratando de demostrar que sí se le preocupa la población de Gaza, ¿no? Y bueno, pero claro, las manifestaciones ahora no solamente son contra Israel, sino también contra Estados Unidos. O sea, Ujú. la credibilidad de la diplomacia norteamericana también está en juego en este caso. No, claro, pero Estados Unidos de todas maneras está cumpliendo el rol que ha cumplido en el conflicto, digamos, desde la creación del Estado de Israel, ¿no? O sea, está haciendo precisamente lo que todo el mundo esperaba que hiciera, ¿no? Que defendiera a rajatabla los intereses de Israel. Y Aun yo creo cuando que, mira que está a favor de la solución de los dos estados, ¿no? claro, claro, pero lo que pasa es que la solución de los dos estados en realidad también se da en el marco de un patrocinio de Estados Unidos, ¿no? Donde los intereses israelíes también fueron defendidos durante todo el proceso, ¿no? O sea, Estados Unidos nunca fue un garante imparcial, digamos, del proceso, sino al contrario, ¿no? Siempre manifestó y lo hizo abiertamente, digamos, que estaba del lado israelí en las negociaciones, ¿no? Yo creo que lo que es interesante, sin duda, en el caso de Estados Unidos, no es tanto su gobierno, que como insisto, cumple el rol histórico, sino que a mí lo que me parece muy interesante es la cantidad de personas dentro de Estados Unidos que hoy día están moviéndose hacia un discurso mucho más crítico del sionismo de lo que existía años atrás, ¿no? Es una cuestión que lo habíamos empezado a ver con las críticas al sionismo dentro del Partido Demócrata en un inicio, pero ahora vemos cómo, por ejemplo, los judíos estadounidenses comienzan a sentirse totalmente desafectados de respecto a un Estado que intenta hablar en su nombre y que sin embargo comete genocidio, ¿no? A mí esa cuestión me parece súper interesante, o sea, estamos viendo una sociedad civil estadounidense muy movilizada por la cuestión palestina, por supuesto que también con discursos de odio metidas en su sociedad, ¿no? O sea, vimos el otro día el crimen contra un niño palestino en Estados Unidos, un niño de, no sé, 6 10 años, que recibió no sé cuántas puñaladas, ¿no? Simplemente por ser palestino. Esa cuestión, evidentemente, le jugará seguramente en contra al gobierno de Biden, pero yo creo que lo que habría que destacar es la debilidad de Estados Unidos, primero, en el concierto internacional, ¿no? Hoy día el mundo ya no es el mundo que presenciábamos hace 20 30 años, ¿no? Ni hace 10. Hay otros actores, ha convertido eso, el mundo, en un orden multipolar, y, y eso hace que quizás el discurso de Estados Unidos y del mismo Israel, ¿no? Porque finalmente ve como su principal aliado comienza a volverse cada vez más débil, probablemente eso provoca discursos mucho más agresivos, ¿no? Dentro del propio Israel. Entonces creo que estamos viendo ese tipo de procesos interesantes. Yo lo que más rescataría de esa cuestión es cómo la calle, como tú decías hace un rato, no solo en el mundo árabe, sino también en Europa, que ha tenido una posición realmente cómplice de este genocidio que se está realizando contra el pueblo palestino,
pero la calle está ahí saliendo, ¿no? La gente, los pueblos están saliendo. Y creo que es una cuestión relevante porque de alguna manera lo que está en juego es pensar las propias democracias, ¿no? Es decir, lo que se pone en evidencia es la ruptura que existe entre los gobiernos de democracias liberales y sus pueblos, a los que se supone que están representando, ¿no? Pueblos que salen a la calle a manifestarse por los derechos de los palestinos. Claro. Por lo menos un sector de la población. Ahora, ya para cerrar, pero tú, ¿qué cosa, cómo calificarías, un poco para que el público también entienda más tu posición, cómo calificarías lo que realizó Hamas en Israel? ¿Es un acto de terrorismo? ¿Cómo lo llamarías? Sí, sí, perfectamente puede ser catalogado como un acto de terrorismo, claro. No, no, no hay ningún problema en eso. Sí, es un ataque y además un ataque a población civil. Eh, No, eso no, eso simplemente para que, digamos, el claro. público entienda un poco más en el contexto lo que estás diciendo tú. Pero, Obviamente también condenas, ¿no? no, por Condenas, supuesto, pero también hay que agregar una cuestión importante, ¿no? O sea, si lo que se requiere es contexto, entonces lo que tenemos que entender es que Israel durante 75 años ha pensado que su seguridad pasa por mantener a una población bajo ocupación militar. claro. Y durante los últimos 16 años ha pensado que su seguridad pasa por estrangular a una población con un bloqueo económico que impide el ingreso de medicamentos, ¿no? Que impide la salida de personas en situaciones complejas de salud, con una alimentación de base insuficiente. El 97% de las aguas de la Franja de Gaza están contaminadas por metales pesados, producto de Israel, ¿no? Entonces, Israel ha pensado que su seguridad pasa por crear un genocidio en tiempo lento a una población de 2.300.000 habitantes. Entonces creo que el contexto, ¿no? No es el ataque de Hamas, ¿no? El Es contexto es... obviamente, hay un contexto, hay una cosa que viene, un trasfondo, Claro, efectivamente, y en exactamente. ese contexto se produce un acto terrorista, efectivamente. No, eso creo que está muy claro, pero creo que era importante que el público escuchara también esa parte, digamos, de Ujú. tu análisis, ¿no? Y efectivamente creo que eso, ¿no? Creo que es innegable. Bien, en realidad esto tiene para rato, para conversar muchísimo, pero como tú sabes, tenemos siempre que limitar un poco estas entrevistas, así que pues nada, igualito estaremos en contacto porque lamentablemente eso es algo que va a Ujú. durar, ¿no? Lamentablemente acabo de ver que han sido liberados dos rehenes norteamericanos, una señora y su hija, por Así Hamas. es. Bueno, Ujú. en fin, en todo caso, gracias nuevamente y para nada, pues Ujú. seguiremos en contacto en otra ocasión. Ok, que estés muy bien. Gracias.